Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos escuchando en el Evangelio el segmento de las parábolas del reino. Todo lo que Jesús hacía y decía era para hacer comprender y para hacer presente el reino de Dios. La síntesis de todo es el reino de Dios. La síntesis de las predicaciones de Jesús y de la vida de Jesús es el reino de Dios. Y Jesús usa este lenguaje, pues cotidiano,
familiar, para hacer comprender estos misterios tan grandes. Hoy escuchamos estas tres parábolas: la parábola del trigo y de la cizaña, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Tres parábolas que nos hacen ver la paciencia de Dios, pero también la eficiencia de Dios. Dios que no se desespera en su proyecto. Y Él habla en la primera parábola cómo su propuesta, que es el bien, puede resistir al mal y triunfar al final sobre el mal. El mal no tiene la última palabra. El bien, aunque pareciera discreto, existe, prevalece y al final se impondrá. Y luego también la paciencia de Dios para ver cómo, aunque pareciera que es tan discreto, pero que se va formando, que va creciendo, la paciencia y la eficiencia de Dios. Y coloca este ejemplo, ¿no? La semilla de mostaza, que es la más pequeña de todos los granos, pero cómo esa semilla puede crecer y convertirse en un arbusto. ¿Quién imaginaría que esta planta viene de una pequeña semilla? Luego coloca cómo la levadura es capaz de fermentar la masa. Esto es para decir cómo su propuesta de vida, cómo su reino va creciendo, aunque no sea tan notable y aunque no sea tan ruidoso, pero que al final su obra triunfará sobre la obra del enemigo, sobre la obra del mal. Y esto nosotros lo podemos ver, ¿no? La paciencia y la eficiencia de Dios. Miren, por ejemplo, esta obra de Jesús. ¿Cuántos creyeron en Jesús desde el inicio? Muy pocos. La primer creyente, recordemos que es María Santísima, la primera en saber y en creer que el Hijo de Dios ya estaba en este mundo. Después, diríamos, se asocia a esta fe San José. Después podemos pensar desde la estructura del Evangelio en Isabel, la prima de María. Y después empiezan ya otras personas. Pero no es que una gran multitud de primas a primeras empezó a optar por esta propuesta que traía Jesús. Cuando empieza ya el ministerio público de Jesús, la misión pública, dice que Jesús llamó a Pedro y a Andrés, a Santiago y a Juan. Y así empezó poco a poco. No empezó de una vez con grandes muchedumbres. Después ya la muchedumbre andaba detrás de él, unos por fe y otros simplemente por curiosidad. La paciencia y la eficiencia del Señor, a tal grado que miren, como hemos dicho en repetidas ocasiones, a cuántos miles de kilómetros de donde Jesús predicó, nosotros estamos hoy escuchando su mensaje, su palabra, su evangelio. ¿Y a cuántos miles de años? ¿Sí? Jesús sabía que esta propuesta de Él llevaría tiempo y llevará tiempo, y que siempre tendrá la resistencia y la oposición del mal, pero no hay que desesperar. Ahora, nosotros estamos invitados a adentrarnos en este proyecto y en esta actitud de Dios. No desesperarnos, luchar con paciencia y con eficiencia.
tener una mirada realista, pero no pesimista. Ciertamente hay mucho mal en el mundo, pero no dejemos de ver el bien. Muchas veces por querernos llevarlas de críticos, de realistas, caemos en ser pesimistas. Y hay gente que le cuesta ver el bien que también hay en el mundo. Sí, hay cosas malas, sí, tristemente. Y no vengamos a decir que todo el mundo está arruinado. Hay mal en todo el mundo, sí. Pero yo me recuerdo un sacerdote que era formador de nosotros, un italiano, en el seminario, y decía, era un ancianito, y decía, si yo tuviera dinero, yo me llevaría a los guatemaltecos a otros países. Y decía él, para que se den cuenta que el mundo no es como Guatemala y que Guatemala no es como el mundo. Y decía él, en mi país pasan años y no se escucha un crimen, un asesinato. Y muchas veces nosotros nos enfrascamos en la maldad y una astucia del demonio para seguir sembrando cizaña en el terreno de nuestra mente y nuestro corazón es llenarnos de pesimismo. Miren cómo llegan aquellos y le dicen al dueño del campo, mira, allí en tu campo no hay trigo nada más, también hay cizaña, ¿qué pasó? La arrancamos. Y miren la paciencia del dueño, no dejen. Es decir, no solo miren la cizaña, miren también el trigo. Hay cizaña, sí, pero ahí está la buena semilla también. Entonces nosotros tenemos que tener el cuidado de no ser pesimistas. El que en verdad es realista tiene optimismo, no solo pesimismo. Ve el trigo en medio de la cizaña, no ve solo la cizaña. Fíjense, en el mundo hay gente buena y hay muchas cosas buenas, pero la astucia del enemigo para seguir promoviendo su cizaña en el terreno de este mundo y en el terreno de nuestra mente y nuestro corazón es que cuesta ver, y sobre todo en nuestros medios de comunicación nacionales, buenas noticias, cuesta, y las hay. No me vengan a decir, es que no hay, las hay. Pero se le da cobertura al mal. ¿Sí? Hay tantas personas, tantas organizaciones haciendo el bien. A eso no se le da atención. No. Se le da cobertura al mal. Las noticias venden más fácil pesimismo. Y de hecho resulta como más interesante. Muchas veces compramos los periódicos y lo hacemos con esa actitud, ¿verdad? Motivados por qué imágenes del mal tienen, cómo sucedió tal accidente, cómo sucedió tal asesinato. Y ya no sentimos ni siquiera sensibilidad ante esas cosas. Nos vamos acostumbrando al mal, a las malas noticias. No seamos pesimistas, no veamos solo la cizaña, veamos también el trigo. Hay bondad también en el mundo, no solo maldad. Somos borbandeados entonces por esta astucia del enemigo que siembra cizaña, borbandeados por noticias malas. El mal hace más ruido. Y ha dicho el Papa Francisco, ¿no? ¿Cuántos aviones circulan bien en el mundo a diario? Nadie habla de ellos. ¿De qué avión se habla? Se hace noticia del que cae. Cuando hay una tragedia, a eso le dan cobertura. ¿Sí? Pero no se habla de todos los que hacen su recorrido
y llegan con eficiencia hacia su destino, a diario. No, nadie les pone atención, ningún medio. Pero de los que caen sí. Y como dice también un famoso proverbio, hace más ruido un árbol que cae en el bosque que por los cientos de árboles que crecen en silencio en el mismo. Por lo tanto, hoy nosotros estamos invitados, queridos hermanos, a tener esta mirada de Dios. No solo ver la cizaña, ver también el trigo. No enfrascarnos solo en el mal, también tener conciencia del bien. Estamos invitados entonces a tener paciencia y eficiencia como Dios, a construir su reino en medio de tanta maleza. Y les repito, no solo ver la maldad, ver también la bondad. Hay tanta gente buena. Fíjense, en una población puede haber tanta gente buena y de repente aparecen algunos de corazón torcido, se organizan, basta unos 5 por ahí, que formen una estructura del mal para que nos tengan con pánico a todos. Y muchas veces a una población se le etiqueta y dicen, allí la gente es mala, allí es peligroso, allí asaltan, allí asesinan, allí extorsionan. Sí, pero es que no son todos. Pero a veces el mal, que es ruidoso y que hace más noticia, como que es más fácil de ponerle asunto. Ahí dejen, dice el dueño del campo, que allí no solo hay cizaña, ahí también hay trigo. Esa es una mirada realista. Y hoy, queridos hermanos, estamos invitados nosotros a construir este reino, ser semilla del reino en medio del antirreino, en medio de la maleza. ¿Y cómo? Este reino va a ir creciendo de manera sencilla, humilde, discreta, quizá lenta, pero cuando nosotros nos constituimos en esa semilla del reino, cuando, por ejemplo, desde lo pequeño, cuando usted induce a sus hijos a los verdaderos principios y valores del Evangelio, a los verdaderos principios y valores morales, ciudadanos, cívicos. Ahí usted, cuando logra formar bien a su hijo, usted ahí está siendo semilla del reino y aportando al reino de Dios. Cuando usted ayuda a que otro transforme su vida, su mentalidad, sus sentimientos, un amigo, un compañero de estudio, un compañero de trabajo, etc. Y uno ha visto cómo mucha gente transforma su vida a través de la evangelización de ustedes. Ustedes son semillas de este reino. ¿Cuántas personas le dicen a uno, Padre, yo logré cambiar mi vida, cambiar el rumbo de mi vida y de mi historia, gracias a unos hermanos que me ayudaron, que me explicaron, que me evangelizaron, que me aconsejaron? Allí, de esa manera, como el granito de mostaza, que es tan pequeño, pero que llega a crecer tanto, allí usted está construyendo el reino de Dios. Allí usted está haciendo levadura que fermenta la masa de la sociedad. Pues ahora también veamos este campo donde hay semilla buena y mala, que es el campo y el terreno de nuestro corazón. Y cómo descubrir qué herramienta usar para ver si mi corazón, si este terreno tiene más trigo que cizaña. Una herramienta espiritual fundamental es esta, el examen de conciencia. Nosotros a diario tenemos que hacer un examen de conciencia y ver qué es lo que está
predominando en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento. Si está prevaleciendo el trigo o la cizaña. Porque tristemente, como dice el dueño, ahí dejen. Siempre junto al trigo va a haber cizaña. Es decir, que toda persona, miren, por buena que sea, siempre está infectada y contagiada por la maldad. Por buena que sea, siempre tiene algo de malo. Y toda persona, por mala que sea considerada y catalogada, siempre tiene algo de bueno. En toda persona hay bondad y maldad. Maldad y bondad. Lo importante es ir viendo cómo ese terreno, ese campo, sí, cómo en ese campo va predominando el trigo. Sí. Entonces hoy estamos invitados a evaluar así nuestra vida, a diario. Decir, hoy yo fui buen terreno, aporté yo al reino de Dios, fui trigo en este día, fui trigo para los demás, o fui cizaña. Ya ven que esta es una expresión que continuamente usamos. Cuando alguien, por ejemplo, lleva maldad a otros, cuando induce a otros a la maldad, cuando lleva resentimiento, cuando lleva contrariedad, conflicto, ¿qué decimos? Ahí venís vos con tu cizaña. Esta es pura cizaña. Cuando alguien quiere afectar algo, dicen, es vos y tu cizaña. Es una expresión que usamos mucho, ¿no? Y fíjense, no sé si ustedes tienen estas experiencias, pero es tan bonito encontrar a gente que su corazón, su campo está lleno de trigo. Gente que lleva tanta bondad en su corazón. Es tan bonito encontrar a esta gente en el día. Uno saludarlas, que esa gente comunica gracia, comunica paz, comunica el amor de Dios. Es que es tan sabroso encontrar a esa gente, saludarla y hablar con esa gente. Yo creo que a ustedes les pasa también, ¿verdad? No, hombre, es gente que porta el amor de Dios. ¿Sí? Imagínense como María Santísima, por ejemplo, que dice, cuando llega a visitar a Isabel, le dice Isabel, ¿verdad? Apenas llegó tu saludo a mí, y hasta el niño que está en mi vientre saltó de gozo. Es que María portaba la gracia, portaba el Espíritu de Dios, ¿sí? Y ojalá que si nosotros llevamos trigo, bondad en nuestro corazón, la gente también se alegre al encontrarnos, ¿no? Que le comuniquemos la paz de Dios, que le comuniquemos trigo, bondad, porque hay gente también que cuando uno la ve venir casi que se esconde, ¿va? Dice uno, Dios mío, y no hay de otra, ¿eh? Dice uno, hijo, y de todos modos, ¿va? ¿Y qué tal? Dice uno, ya se dio cuenta usted, ya empiezan con los chismes, ¿va? María Santísima, bastan unos 2 minutos para que lo dejen con dolor de cabeza a uno, ¿sí? Y miren, les voy a dar este consejo. Cuando uno se acerca con gente así que solo es chismes, que solo es poner en mal a otros, que solo es llevar cizaña, aplíquenle la técnica del inodoro, ¿sí? ¿Sí? ¿Saben ustedes cuál es? Ustedes escuchen toda la porquería que él tira, pero solo se da la vuelta a él y bajen la palanca. ¿Sí? No retengan esa porquería en su mente y en su corazón. ¿Eh? Había un psicólogo que promovía esta teoría, la teoría del inodoro. Escuchar la porquería, pero no retenerla. O si es posible, sáquenlo. Sí, sí. Hay gente que solo anda comunicando maldad. Fíjense que me tocó confesarme una vez por mi maldad. Había una persona que continuamente llegaba al despacho parroquial
y solo a poner en mal a la gente, gente de cizaña, solo a poner en mal. Fíjese que vengo porque... Y yo sabía que esa persona le afectaba la vida a muchos. Y un día llegó porque se vio involucrada en un chisme, en un problema. Y llegó y me dice: padre, viera, andan hablando de mí, esto y lo otro. Y yo escuché, porque a ella le aplicaba yo la teoría del inodoro. Solo salía al despacho y yo bajaba la palanca. Pero ese día, miren ustedes, apareció la cizaña de mi corazón. ¿Y saben qué le dije cuando ella terminó de hablar? Cuánto me alegro que esté sufriendo, le dije. Sí, así le dije. No sé si me está escuchando. La luz y esperanza llega a muchos lugares. Y le dije: cuánto me alegro para que usted pruebe un poquito del daño que usted hace. Y le digo: ya vio que es horrible que calumnien a una persona, que hablen chismes a sus espaldas. ¿Cuántas veces usted hace eso? La gente aquí ha venido a llorar por cosas que usted ha dicho. Por eso, mire, cuánto me alegro que esté sufriendo. Sí, se paró y siguiente dijo, pero me dejó ahí solo. No le gustó. No sé por qué no le gustó. ¿Sí? Y entonces, esto, ¿no? Tener ese cuidado. Y ahora nosotros, ¿qué aportamos? Paz, gracia, trigo o cizaña. ¿Cuál es el gran consejo de Pablo? Que no salga de nuestra boca palabra desedificante, dice Pablo. Seamos nosotros más levadura que fermenta la masa, semilla que hace crecer el reino de Dios. Y al final también tengamos esta mirada compasiva de Dios. A los otros, no solo veamos su cizaña, veamos también su trigo. No solo veamos al otro en su maldad, veamos también su bondad. Y sepamos que en todo terreno, que en toda persona, si bien es cierto, hay cizaña, pero también hay trigo sembrado por Dios. No lo juzguemos por la maldad que a veces tiene. Dios también está obrando en él como está obrando en mí. Y al final recordémonos, con esto terminamos, con lo que dice la primera lectura. Fíjense, la paciencia y la eficiencia de Dios. Dice: ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Y decía también: tú tienes poder, pero tu poder es la misericordia. Tú eres misericordioso con todos. La misericordia de Dios. Ojalá que nosotros también tengamos misericordia con los demás como Dios la tiene con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.